Listo, chicos, en este corto video les va a quedar el postmercado del día viernes 16 de mayo. Ese día, como sabrán, estuvimos operando ambas sesiones, tanto la de Londres como la de Nueva York. En un segundo yo hago replay. Ok, entonces, para la sesión de Londres, chicos, habíamos visto ya que previamente se había generado un rompimiento de estructura, ¿cierto? Y ese rompimiento de estructura indicaba, en teoría, que iba a formar una nueva estructura alcista, ¿ok? Este retroceso que hizo aquí fue un retroceso de más o menos el 50%, es un retroceso bueno, aunque no llegó a activar el vacío, es un retroceso bueno, es un descuento bueno, ¿cierto? Por eso, ahorita en Londres lo que hicimos fue proyectar unas posibles compras. Vamos a acercarnos un poco más para enseñar qué fue lo que vimos. Y en 15 minutos, chicos, vamos a ver, vamos a acercarnos un poquito más. Y en 5 minutos, chicos, vimos aquí un orden en quiebre, ¿cierto? Aquí se genera un orden en quiebre donde no fue muy claro el retroceso o no fue completo, es decir, la activación no llegó por completo. Sin embargo, yo recuerdo que vimos un orden, chicos, un orden ah, sí, a este de acá, no me acordé. Sin embargo, en la parte más arriba, de donde se generó el rompimiento de estructura, vimos un orden clásico, ¿cierto? Que fue esa activación. Aquí me dejo el orden, sale del orden y regresa a activar el orden. Esa fue mi confirmación de 15 minutos que me apoyaba la estructura que yo estaba viendo en una hora, ¿cierto? Y ya en 5 minutos me doy cuenta que para llegar a activar ese orden de 15 minutos en esta zona, el mercado naturalmente me creó una pequeña estructura eh, bajista, ¿cierto? Es el último lower low confirmado, por lo tanto, ese sería el último lower high confirmado. Voy a retroceder un poquito más, chicos, antes de que haga el rompimiento. Ahí todavía apenas iba a ser medianoche, ¿cierto? Pero ese era el último punto de estructura confirmado, es decir, que si rompía ese punto estructural y regresaba a activar el orden en quiebre, podríamos encontrar una compra. Vamos a ver, la siguiente vela, chicos, hace el rompimiento, ¿cierto? Justamente la vela de la medianoche hace el rompimiento y eso se da antes de nuestro horario operativo de Londres, ¿cierto? Y más o menos también antes, ¿cierto? Antes de que empezáramos a operar Londres, por esta zona el mercado regresa. Fijémonos que la vela que hizo el rompimiento generó un vacío, ¿cierto? El mercado entró a activar el vacío y por poquito toca el orden en quiebre, no alcanza a tocarlo por completo, pero entonces eso pasó antes de nuestra sesión operativa de Londres. Vamos a adelantarnos un poco más hasta cuando empezamos Londres. Justamente ahí, chicos, empezamos Londres y yo les dije en vivo que estaba esperando la posibilidad de que el mercado regresara más o menos a la zona del orden en quiebre para ver si encontrábamos la oportunidad en compra que estábamos esperando, ¿cierto? Recordemos que esa activación de ese vacío, chicos, y la casi activación del orden en quiebre se dio antes de orar, ¿ok? Por eso no había forma de entrar. Entonces, nos quedamos observando el mercado, esperando un posible retroceso, repito, más o menos hasta la zona del orden en quiebre para ver si podíamos tener la posibilidad de generar una entrada, ¿cierto? En compra. Vamos a adelantar un poco más el mercado, nos quedamos observando, el mercado se acercó un poco más al orden en quiebre, no lo suficiente para mí, chicos, llegó a estar 3 pips por arriba del orden en quiebre, para mí no es suficiente, yo hubiera entrado más o menos por ahí, por esa zona, teniendo en cuenta que entrando por esa zona, miren que aún así tendríamos un stop loss muy bueno, un stop loss de 10, un poquito por debajo del low, incluso podríamos llegar a ampliarlo un poquito más. Y estábamos buscando que el mercado llegara a entregar órdenes por encima del high del día de ayer. También teníamos el high de Londres, que era una posibilidad, simplemente la cuestión de mantenernos atentos, haciéndole seguimiento a la entrada, si se da, ¿cierto? Ya lo que hizo después, chicos, fue que... No, 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 no. Ah, un segundo.
Ya lo que hizo después, chicos, fue que el mercado quedó acumulando mucho tiempo, luego de hacer el rompimiento de ese ordelo y la activación, ¿cierto? El mercado quedó acumulando muchísimo tiempo en esta zona, nosotros nos quedamos observando. Yo les dije en vivo que esa acumulación me generaba un poco de desconfianza. Es decir, que al yo ver esa acumulación tan larga y el mercado llegar a bajar, activar el orden en quiebre, eso tal vez me podía dudar, ¿ok? Ya lo que hizo el mercado, yo creo que en ese momento ya nos desconectamos, ¿sí? Nos desconectamos del todo, más o menos, ¿qué horas eran? Vamos a ver, eran más o menos las 2:15, sí, más o menos a esa hora nos desconectamos, porque yo les dije a los muchachos, repito, que esa acumulación no me generaba confianza. Así el precio o el mercado llegara a bajar, a activar mi orden en quiebre, ya me generaba un poco de desconfianza. En ese momento nos desconectamos del mercado y ya cuando nos levantamos a Nueva York me doy cuenta que ahí regresó a activar el orden en quiebre, pero no lo respetó, chicos, y continuó bajando un poco más. Vean aquí, eso fue todo lo que pasó en Nueva York, no encontramos oportunidad, el mercado se mostró muy, muy consolidativo, aquí en Asia me consolidó, aquí en Londres me consolidó y ya vamos a ver enseguida que en Nueva York también me consolidó. Vamos a Nueva York entonces, chicos, y regresamos a la temporalidad de una hora. Lo que encontramos aquí es que lo mismo, último rompimiento de estructura, ¿cierto? Hacia la compra, proyectamos ya para, de eso fue el martes, proyectamos para el resto de semana ya una estructura mucho más clara y nos damos cuenta que no es así. Una cosa es lo que yo pienso o lo que nosotros pensamos, otra cosa es lo que vaya a ser el mercado. El mercado, chicos, se mantuvo entre este high y este low desde hace 3 días. Se ha mantenido en esa zona. Muchas zonas de acumulación, chicos, en Londres esta madrugada, en Nueva York también hubo acumulación. Entonces, en una hora no fue mucho lo que vi, ¿cierto? Nos bajamos a 15 minutos y en 15 minutos nos dimos cuenta que habían innumerables rompimientos de estructura hacia ambas direcciones, ¿cierto? Les dije que tal vez podríamos guiarnos por el último rompimiento de estructura que hizo, que fue exactamente en esta zona, ¿sí? Ese fue el último rompimiento de estructura que hizo hacia la venta. Entonces, tal vez, no con seguridad, sino tal vez podríamos encontrar alguna oportunidad hacia la venta. ¿Okay? Toda la cuestión de encontrar un posible rompimiento de estructura en una temporalidad de 5 minutos. Entonces, en 15 minutos, chicos, déjenme yo hago replay porque esa vela todavía no se había formado, estaba el mercado así y por ese momento habíamos encontrado una divergencia. ¿Ok? En el euro dólar no había manipulado, en el índice sí manipuló, ¿cierto? Entonces la divergencia me mostraba compras, iba en contra del último rompimiento que les había mostrado en 15 minutos y ya todo fue cuestión de ir esperando para encontrar un punto de estructura válido que el mercado pudiera romper, ¿cierto? Hasta ese momento el punto de estructura más alto estaba aquí, es decir, que estaríamos esperando que el mercado rompiera estructura, viniera aquí a activar el orden en quiebre, ahí encontramos la posible entrada hacia la compra. Continuamos observando, chicos, y nos damos cuenta que el mercado nos confirma y nos crea un lower low mayor al anterior. Esto nos confirma un rompimiento de estructura mucho más cerca del precio actual, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa a continuación. El mercado intenta subir nuevamente y ahí en esa mechita, chicos, ya vamos a ver que nos confirma un nuevo punto de estructura, un poquito más alto que el anterior. Nos lo confirma en el momento en que el mercado viene y crea un low inferior al low anterior. Vamos a adelantar un poquito las velas. Ahí está, nos creó un low inferior al low anterior, por eso ya actualizamos nuestro último punto de estructura y lo que nosotros esperábamos era que, ok, se dañó la divergencia, pero todavía teníamos manipulación del low de Londres, lo cual nos daba dirección de compras también, ¿cierto? En ese momento, entonces, lo que esperábamos era lo mismo de siempre, rompimiento de estructura, regreso o retroceso para utilizar el orden en quiebre por el lado contrario y tal vez una posible compra. Vamos a quitar el replay y nos damos cuenta, chicos, que el mercado se quedó consolidando ahí, es decir, después de la manipulación, cada vez intenta como alejarse más de donde yo encontraría mi rompimiento de estructura.
Eso me genera desconfianza. Miren que les hablé de varias zonas acumulativas. Aquí hay una, aquí hay otra y por último aquí en Nueva York hay otra. En esas últimas 3 sesiones de Nueva York, Londres y Asia han habido muchas acumulaciones, chicos. Lo que repito, concuerda con lo que pasa en temporalidades grandes y me refiero a que no muestra una estructura clara. ¿Ok? Entonces, hasta este momento, chicos, sigo sin ver una estructura clara. Igual, les digo que me llama mucho la atención, me sigue llamando la atención este vacío de la temporalidad de 1 hora. Tal vez el mercado, miren chicos, que el mercado está creando altos más bajos. ¿Ven? Cada vez está creando altos más bajos, pero miren que sin crearlos, bajos más bajos. Es decir, el mercado va creando como una bandera, ¿sí? O como un banderín, en donde es muy difícil encontrar una estructura más o menos clara, ¿ok? Entonces, yo sigo teniendo en cuenta este vacío que está por acá, porque bueno, tal vez el mercado venga a completarlo, ya veremos cómo se acomoda en lo que resta de día y en el inicio de la próxima semana, a ver si tal vez encontramos una estructura un poco más clara. Esta semana el mercado estuvo un poco esquivo realmente, chicos. No nos dio oportunidad. Yo esta semana no abrí ninguna operación. Algunos por ahí abrieron una, otros no abrieron ninguna y bueno, eso hace parte de ese negocio, chicos. Apenas termina la segunda semana del mes, nos quedan otros 10 días, es decir, 20 sesiones más, contando Londres y Nueva York, para encontrar más oportunidades, ¿ok? Entonces, mucha paciencia y mente firme.